Por lo general, llegar a valores bajos de la capacidad de carga hacia poblaciones muy pequeñas va a ser un punto inestable, porque inmediatamente las poblaciones van a tender a aumentar y esto las lleva hacia llegar de nuevo a la capacidad de carga, que es un punto más estable, donde suelen intentar mantenerse o suelen recurrir a ese nivel de la población. Porque si vemos la ecuación logística y nos damos cuenta que cuando el tiempo tiende al infinito, este valor va a tener un exponente negativo de una magnitud grande, por lo cual va a tender a cero. Aquí vamos a tener esta parte, todo se convierte en cero y simplemente tenemos que a mucho tiempo nuestra población va a ser igual a la capacidad de carga. Y acá cuando el tiempo es cero, E elevado a la menos RT va a ser uno, porque es E elevado a la cero. Y si desarrollamos esta parte, finalmente vamos a tener que una división entre dos fracciones que sería K sobre uno sobre NO más K menos NO sobre NO. Por lo tanto, las restas de los NO los eliminan y K sobre K se cancela, lo que nos queda solo con la población inicial. Entonces, el punto es que cada vez que los organismos pues estén en niveles de la población inicial, como tienen una tasa intrínseca de crecimiento positiva, va de nuevo la población a crecer porque es un punto de equilibrio inestable. Y siempre van a tender de nuevo con el tiempo a llegar a la capacidad de carga, que es un punto de equilibrio estable, si siguen la curva logística. De esta manera, las poblaciones biológicas al comienzo crecen de forma exponencial cuando son pequeñas, pero los individuos van rindiendo menos a medida que aumenta la densidad de la población por la competencia, depredación o enfermedad y es cuando se estabiliza. Como sabemos, en la función logística, el punto de inflexión de la curva está a un medio de la capacidad de carga. En ese momento, la tasa de cambio de individuos en el tiempo llega a su máximo y de ahí empieza a decrecer, agregando menos individuos a la población, por lo que se llega a la asíntota. Sin embargo, hay otras variaciones en el crecimiento de las poblaciones que pueden ser modeladas por otro tipo de función similar a la logística, como es el caso de la función de Gonsper. En esta, el cambio de la población en el tiempo está dado por el valor de la tasa intrínseca de crecimiento inicial por E elevado a la menos alfa t por la población inicial. Y alfa es el decrecimiento de el R. Similar con la logística, esta se acelera a partir de que la población empieza a contar con individuos, pero a diferencia de la logística es asimétrica debido a que el punto de inflexión ocurre a un tercio de la capacidad de carga. Mientras que la logística asume que la tasa de incremento per cápita decrece de forma lineal respecto al incremento en la densidad de la población, la curva de Gonspert asume que esta tasa de crecimiento per cápita decrece de forma exponencial. Una variación de la curva de Gonspert para poblaciones también fue usada por este investigador en cuanto a la mortalidad en humanos, donde indicaba que la resistencia de un humano para evitar la muerte disminuye a una tasa proporcional a ella misma, por lo cual sigue la misma lógica. De esta manera, el logaritmo natural de la mortalidad va a ser igual a la mortalidad base más el incremento en la mortalidad causado por la edad, lo cual vendría a tener después relevancia en lo que es el cálculo de las tablas de vida. Después tenemos lo que sería el efecto Ali. Y acá, si uno piensa en la forma en que incrementa la tasa intrínseca de crecimiento en la función logística, donde llega a un máximo, a un medio de la capacidad de carga, pero partiendo de una población, como hablamos del punto de
equilibrio es inestable. Conforme se ganan individuos, se va cambiando hacia el punto de equilibrio estable, que es la capacidad de carga. En el efecto Ali, lo que ocurre es que hay un umbral de abundancia al cual tienen que llegar los organismos como población para poder empezar a incrementar su número de forma que la tasa intrínseca de crecimiento sea positiva y de esta manera llegar a la capacidad de carga. Pero hay ciertas poblaciones donde a cierto nivel bajo de abundancia les es más difícil conseguir una pareja reproductiva y eso puede darse por que están muy distanciados espacialmente o también porque la densidad de la población en una zona es muy baja. Entonces eso provoca un efecto negativo que es un tamaño poblacional a partir del cual el incremento de la población no es suficiente para mantener una tasa intrínseca de crecimiento positiva y puede llevar a la extinción de la población. En este sentido, un tamaño poblacional muy bajo, aquí más bien es un punto de equilibrio estable, las poblaciones van a tender a extinguirse. Y cuando se llega al punto de densidad de población, que está aquí como cabo del efecto Ali, es un punto de equilibrio inestable, porque o bien si se pasa ese umbral sube el tamaño poblacional, pero si no se sube ese umbral, se devuelve la población hacia densidades muy bajas. Una vez que se pasa, pues sigue ya el mismo comportamiento que tenía la logística de incrementar esa población hasta el tamaño de la asíntota. Entonces, la ecuación diferencial que explica el efecto Ali es similar a la logística, solo que se le suma un componente donde es el tamaño poblacional sobre el efecto Ali menos 1. El tamaño poblacional de esta manera tiene que sobrepasar el efecto Ali para poder sumar a la población. Si no, se va a mantener este componente de forma negativa y va a hacer que la población se reduzca. Como hemos mencionado, las especies al llegar a la asíntota van a tener fluctuaciones en la mayoría de los casos alrededor de esta, en su abundancia. Sin embargo, esas fluctuaciones se pueden ver también para lo que son principalmente especies con patrones discretos por la ecuación cuadrática de la logística, donde de forma discreta vamos a obtener la población en el tiempo t+1 basado en el valor de la población en el tiempo t y incrementado esto por la tasa de crecimiento intrínseca. Lo interesante acá es que el valor que obtenemos en la población en el tiempo t+1 nos va a servir para la siguiente vez volverlo a meter en la misma ecuación cuadrática de la logística, pero ahora para generar el tiempo t+2 y así sucesivamente, lo que lo convierte en un modelo determinista. Esta situación de las especies estar variando alrededor o no de su capacidad de carga se ejemplifica mucho con las que siguen patrones discretos, donde una generación no se traslapa con la otra. Y esto fue analizado por Robert May, hablando de la ruta del caos, utilizando la ecuación de diferencia análoga a la logística, otro tipo de expresión de esa ecuación, donde podemos ver la cantidad de individuos en un tiempo t está dado por ese crecimiento regulado hasta el punto de capacidad de carga. Cuando se habla en este tipo de publicaciones sobre caos, hay veces también a la tasa de crecimiento per cápita se le menciona con la letra A. Y entonces acá lo que Robert May encontró fue que conforme aumenta el valor de R, vamos a tener diferentes variaciones alrededor de la capacidad de carga que puede seguir una población. Más o menos valores de R sobre cero, o sea que la población estaba con crecimiento, y llegando hasta 2 mostraban un punto de equilibrio estable, que sería esa capacidad de carga.
Pero conforme iba aumentando ese valor de R a valores bastante altos, sobre 2, la cantidad de puntos de equilibrio iba incrementando. Al inicio con 2 puntos de equilibrio, por lo general subiendo o bajando sobre esa capacidad de carga. Después, algunas poblaciones pueden tener 4 puntos de equilibrio, los cuales pueden variar en diferente orden. Y con valores bastante altos ya de R, sobrepasando 2.6 para esta ecuación, entra en un patrón impredecible, un patrón caótico. La diferencia es que el patrón caótico no es un patrón aleatorio, debido a que es un patrón determinista. Está dado por las condiciones iniciales, que podrían ser la densidad poblacional en el momento previo, o incluso alejarse de eso hasta la densidad poblacional inicial, que determina el comportamiento de la serie. Por lo tanto, cuando el R empieza a subir sobre 2, la solución deja de ser estable y empieza a tener este tipo de oscilaciones que se vuelven caóticas o aperiódicas. Sin embargo, es posible modelarlas. De aquí es donde podemos ver esto expresado en la forma de un mapa logístico, que es este tipo de gráfico, donde la población es representada de forma proporcional sobre su capacidad de carga, por lo tanto iría de 0 a 1. Y en el eje X tenemos la tasa intrínseca de crecimiento. Conforme aumenta el valor de la tasa intrínseca de crecimiento, el sistema va cambiando de tener de tener ese único punto de equilibrio a 2 puntos, posteriormente 4, y aquí ya ingresa a la parte caótica, donde en algunos momentos hay ciertos periodos de mayor orden. A esos puntos les llamamos bifurcaciones. Esos puntos de equilibrio se conocen también como atractores, y entonces es hacia los valores que la población va a oscilar. Pero sin embargo, conforme el R va creciendo aún más, hay momentos donde se vuelven a encontrar patrones más estables, por ejemplo, de 6 ciclos, después sigue otra vez patrón caótico, un punto de 5 ciclos, seguidamente más patrón caótico, y después de nuevo un punto de 3 ciclos, y de esa manera continúa el sistema. Por eso no hablamos acá de que sea un patrón aleatorio o estocástico, porque no está debido a probabilidades, sino depende de esa densidad poblacional previa. Vamos a ver acá lo que sería estos puntos de equilibrios con comandos en el programa R. Y entonces la expresión de la población debemos hacerla entre valores de 1 y 0. Iniciamos haciendo una malla para 2 gráficos con par MF row y le ponemos 2,2, 2 filas, 2 columnas. El valor de R con el que vamos a iniciar este tipo de análisis va a ser de 2. Le decimos que en 40 fechas. Y metemos acá lo que sería nuestra población inicial. Le vamos a poner un valor de 0.6. Entonces, le indicamos la ecuación cuadrática de la logística, donde el tamaño poblacional está determinado por el tamaño previo y eso multiplicado por el valor de la tasa intrínseca de crecimiento. Y graficamos esas 40 fechas en formato de línea y le ponemos ahí el eje Y va de 0 a 1, que es nuestra población. Y el eje X, pues serían el tiempo, esas 40 fechas. Y simplemente acá le ponemos un título para saber cuál valor de R fue el que indicamos. Le damos correr y vemos acá cómo llega a un valor de asíntota. Si cambiamos el valor de R y corremos los mismos comandos,
Subiendo el valor de R, vemos que entra en el momento de 2 ciclos. Si subimos eso más, va a incrementar al de 4. Y si subimos aún más, ya se hace de forma de brincos un poco predecibles. Ahora vamos a correr aquí el mapa logístico. Para eso metemos una simulación de números y vamos a hacer, en este caso, con la función basada en R, un número de observaciones a simular. En este caso vamos a poner 400 datos para rellenar con esas simulaciones. Acá aparecen todos con cero para que vean cómo está originalmente, que vamos a llenarlos. Ponemos la población al tiempo 1 con 0.06. Si nos fijamos en los datos, podemos ver que la primera casilla ahora tiene un 0.06, que es nuestra población de inicio. Y acá le vamos a decir que empiece a hacer de la fecha 2 a la 400 números basados en la función cuadrática de la logística. Si corremos esto, vemos, para ver los datos, vemos que ya se generan acá, basados en el número original de población ISR, y si cambiamos ese número original, pues vamos a ver que los números cambiarían también. Entonces, toda esta parte va a ser una función para generar esa lista de números aleatorios que vamos a usar después para graficar. Pero vamos a pedirle que nos haga unas iteraciones que sean las que tome en cuenta para la graficación, que van a ir desde la 397 hasta la 400. O sea, cuatro de esas iteraciones. Ese número uno lo puede cambiar si quiere más iteraciones o menos. Y le damos aquí el gráfico. Le ponemos que va a ir de valores de R de 2 hasta 4. Y en el eje Y, la población de 0 a 1. Ahí tenemos el marco para el gráfico. Ahora corremos la simulación con R de 2 hasta 4, que vayan cambiando cada punto 001 para que quede mucho mejor el gráfico. Y los puntos están en función de R y van a ser las 4 iteraciones que mencionamos previamente. Entonces esos números uno los puede cambiar. Y acá le damos que haga un muestreo de los números R que habíamos generado aleatoriamente dentro de esas iteraciones. Y simplemente aquí ya le decimos que los grafique. Entonces ahí se ve cómo cambia esto de acuerdo a lo explicado previamente. Otra forma de ver esto es con el diagrama COWEB, donde tendríamos, por ejemplo, esta serie donde va aumentando la abundancia de acuerdo a diferentes momentos en que se siga la población. Y si nosotros hacemos una relación entre la cantidad de individuos en un momento versus la cantidad de individuos en un momento posterior, podemos tener aquí la población en el momento inicial, la población en el momento posterior, y la ubicamos ya en este eje de momento posterior. El siguiente momento posterior al T1 sería el T2. Tendría esta abundancia y lo ubicamos acá en este eje. Y después tenemos el T3, que en realidad tiene una abundancia más baja que el T2. Por eso estaría ubicado antes en este punto, porque aquí solo estamos teniendo densidad de población ubicado en este eje. Y podemos ver la trayectoria que siguió este incremento. Y aquí vemos la línea que sigue los momentos posteriores al inicial, cómo se va incrementando la abundancia de forma lineal, porque simplemente estamos graficando estos dos ejes. Pero lo importante aquí es ver la relación entre un tiempo y el siguiente. Entonces, partiendo del tiempo inicial, vemos cómo cambia esto hacia el tiempo
siguiente en abundancia y ese punto se ubicaría acá. Regresamos en el valor del eje X para el tiempo t+1 y ahora nos dirigimos hacia el tiempo t+2, donde la abundancia está acá, en este punto. Seguimos de nuevo hacia el eje X en dirección al tiempo t2, que en el eje X está ubicado acá, y nos dirigimos hacia el tiempo t3. Entonces bajamos de nuevo al punto del t3, que sería en este punto, y la posición en t3 en el eje X es acá. Entonces ponemos acá este vector y de acá la población podría seguir esta trayectoria si fuera que sigue creciendo. Esto lo podemos ver acá en ya estas generalizaciones de cómo se comportan esas trayectorias. Y lo interesante es que cuando el valor de R está superior a 0, pero menor que 1, vamos a tener que puede ser que llegue al punto de la asíntota o que la población se extinga. Pero por lo general, el incremento en una fecha posterior va a ser mayor a la fecha inicial y la población se va a mantener por debajo de la población de la capacidad de carga. Cuando ese valor de R está cercano a 2, la población se mantiene en la capacidad de carga. Podría ser que inicialmente tenga valores por debajo de la capacidad de carga y en el siguiente tiempo sobrepase esa capacidad de carga, pero conforme sigue los momentos, la diferencia cada vez se va haciendo menor. Por ejemplo, la diferencia entre el tiempo inicial y el tiempo t1 siempre va a ser mayor que la diferencia entre el tiempo t2 y el tiempo t1 y así sucesivamente. Entonces, podría ser que al inicio tenga unas diferencias muy grandes, pero después se van haciendo tan pequeñas que se estabiliza en la capacidad de carga. Podría ser que inicie con una población mayor a la capacidad de carga y pasaría lo mismo. Con el tiempo se estabilizaría. Con un valor más alto de R, lo que vamos a tener es que entran esos dos puntos de equilibrio donde están alternándose. En un momento sobre la capacidad de carga y en otro momento posterior bajo la capacidad de carga, pero de esa manera se alternan. Y esto va incrementándose con los diferentes puntos y podemos ver cómo se va viendo el patrón de las trayectorias conforme los puntos aumentan hasta que entramos en la parte caótica donde los puntos van a oscilar entre estar sobre o bajo la capacidad de carga dentro de un rango que está marcado por esta función. De esta manera, conociendo entonces uno cuál sería el valor máximo que puede alcanzar y el valor mínimo que puede alcanzar esa población en esos eventos caóticos. Es así que si tenemos dos series, una que sea aleatoria y otra que sea caótica, que graficándolas en el tiempo no podemos decir cuál corresponde a cuál exactamente, porque ambas se ven desordenadas y dispersadas a lo largo del eje Y, que es la abundancia. Podemos usar este mismo tipo de relación entre la población en un tiempo contra la población en el tiempo posterior y graficar esos puntos. Y aquí vemos cómo esta serie que está aquí representada en color naranja, los puntos quedan dispersos entre un momento y el otro, por lo tanto es aleatoria. Mientras que la serie que está representada acá en color azul, graficada un momento contra el otro, nos produce un patrón similar al del code web con estas curvas, por lo cual se detecta que hay un patrón caótico. A esto se le llama el diagrama de fase de Poincaré. Y para datos de series que uno toma en el tiempo, puede hacer el gráfico y de acuerdo a los puntos de equilibrio, le quedarían marcados en el gráfico. Por ejemplo, si fuera solo un punto de equilibrio, en este caso tiene 4, aquí tiene más puntos de equilibrio. Y conforme una población tenga más puntos de equilibrio, va asemejándose a esta curvatura. Si la población es más con un patrón estocástico, sabemos que tiene esas oscilaciones alrededor de la capacidad de carga, que es lo que vemos mucho en datos reales. Y de esa manera podríamos pues bien usar la función del modelo logístico generalizado por el exponente teta. O podemos también usar
una función logística con un rezago, que eso es incorporar en la función el valor de la población en el momento previo para ver cómo ese rezago afecta la estabilidad en la capacidad de carga. Casi siempre se hace con un rezago o con dos rezagos. Y de acá se ve que si el valor de R va entre 0 y 0.7, no fluctúa alrededor de K cuando uno usa esta ecuación. Si el R va de 0.7 a 1.8, tiene oscilaciones suaves, no se mueve mucho alrededor de la K. Y si el R es mayor que 1.8, las oscilaciones son más abruptas. Entonces, para una población que tiene una distribución más continua, que no podemos analizar por el método de caos de MI, podemos usar este tipo de ecuaciones con rezago para ver cómo funciona la población y principalmente cuando oscilan bastante. Vamos a determinar si una serie sigue este tipo de patrones, tanto estocástico como caótico. Vamos a correr una serie de librerías para series de tiempo y para poder hacer los gráficos de estas. Entonces aquí está la lista para cargarlas. Creamos la serie aleatoria, le podemos poner un nombre y con el comando runif le decimos que sean 100 datos con su mínimo 0 y su máximo 1, que oscilen entre esos valores. Y ahí los podemos ver, generados de forma aleatoria. Ahora, para hacer una serie caótica, simulada, le decimos que haga una simulación logística partiendo del parámetro tr con valor 4 y 100 datos. Y que nos inicie esto en el primer dato. Y entonces ahí la corremos y sería de nuevo unos datos generados mediante ese parámetro. Ahora vamos a convertir estas en series temporales. La de aleatorio le ponemos aquí serie temporal con el comando ts y nada, le damos ahí que corra y vamos a hacer lo mismo para la de caos. Vamos a graficarlas para visualizar esto y vamos a hacer una malla acá de 4 gráficos. Entonces con el comando par mfrow le decimos 2,2 y ya nos va a hacer 4 gráficos. Graficamos el aleatorio, lo vamos a hacer como puntos y los vemos ahí dispersos a lo largo del gráfico. Varían sin mucho patrón. Y ahora vamos a hacer la caótica, también de la misma manera, y vemos algo similar. No distinguimos como algo claro entre las dos a simple vista en estos gráficos de dispersión a lo largo del tiempo. Ahora lo siguiente es graficar las mismas series, pero como diagramas de Poincaré. Y para ello, entonces, la serie aleatoria vamos a hacerla mediante un comando que se llama build takens. Y acá ponemos nuestra serie aleatoria. Le decimos que la va a ser en 2 dimensiones, que sería el tiempo actual contra el tiempo previo, que eso es un rezago de 1 y la corremos. Y ahora vamos a graficarla para ver cómo se ve. Y de nuevo, acá, como es aleatoria, pues sale totalmente disperso el grupo de puntos que habíamos formulado. Vamos a correr el mismo comando, pero para la serie caótica. Entonces aquí nada más cambiamos caos y le damos correr y graficamos ese patrón caótico. Nada más cambiamos caos. Y vean acá que se genera este arco debido a que las abundancias caen en puntos recurrentes cada cierto tiempo y es una manera en que podemos distinguir si una serie sigue o no sigue pues un patrón caótico. Esto podemos hacerlo con datos tomados en series reales, no solamente para datos simulados. Y acá vamos a buscar unos datos de un gusano marino que se llama Mediomastus californiensis en Costa Rica. La serie está guardada como .csv y vemos que corre a lo largo de varias fechas y tiene sus abundancias. Y le damos attach para que la recuerde en el programa y la graficamos como un formato de líneas para ver cómo cambia.
Y acá vemos ese patrón. Y corremos el comando de build takens para ya generar nuestro gráfico de diagrama de Poincaré con un rezago. Expresamos la población, eso sí, en valores que vayan de 0 a 1, dividiendo el n que tenemos entre el n máximo. Y el rezago de 1. Y lo corremos. Y nada más lo graficamos para, para ver qué patrón nos muestra. Y en este caso, pues son puntos que varían, pero no vemos que haga forma de arco, entonces no podemos decir que sea caótica, sino que parece ser una serie aleatoria. Vamos a buscar otra serie de tiburones en el tiempo, vistos en Costa Rica, en la isla del Coco. Y acá también tenemos varias temporadas. Tenemos varios meses en que se vieron estos tiburones. Vamos a hacerlo para el tiburón martillo. Simplemente graficamos la serie del martillo y vemos ahí cómo varía en el tiempo. Tiene unos picos cada cierto periodo. Y cambiamos el comando acá nada más para nuestra población de martillo. En esa base de datos y lo corremos para ver cómo se ve. Y también nos parece como una serie aleatoria. De esa manera es que vemos que no solamente con la simple ecuación exponencial o la simple ecuación logística tenemos como herramientas para modelar, sino que hay variaciones de la logística y también todo lo que tiene que ver ya con puntos de equilibrio y caos que nos sirven para comprender las poblaciones y principalmente lo que serían series tomadas en muestreos, que es lo más común del trabajo ecológico que vamos a tener. Estos modelos se pueden refinar, obviamente, ajustando bien los parámetros para ver que modelen bien los datos que se tienen,